Hey, muy buenas desde la oficina. Estoy seguro que si estás pensando en comprar una bicicleta nueva, independientemente de si es de montaña o de carretera, o si lo que estás pensando es en actualizar la tuya, se te ha pasado por la cabeza la idea del electrónico. Y es que los cambios electrónicos llegaron hace tiempo a nuestras bicicletas. De hecho, llegaron hace muchos años de la mano de Mavic, un grupo que no tuvo demasiado éxito por aquel entonces, era demasiado joven y sin embargo con el paso del tiempo marcas como Shimano o SRAM han sacado estos grupos al mercado que parecen haberse hecho un hueco muy grande. No son las únicas marcas, también encontramos FSA, encontramos Campagnolo, Microshift, cada vez hay más marcas que se suman a estos cambios electrónicos. ¿Pero qué tienen de bueno estos cambios electrónicos y qué tienen de malo? Vamos a ver hoy las cosas buenas y las cosas malas, los pros y los contras de estos cambios electrónicos. Lo primero que nos encontramos en estos cambios, y algo que ha marcado un antes y un después, es su rapidez, la velocidad de cambio que nos ofrece este tipo de cambios. Y el momento en el que pulsamos la maneta, la señal que envía o bien a través de un cable electrónico o bien a través inalámbrico es mucho más rápida del cambio que podamos hacer en un sistema convencional o de cable. Ese cambio se hace mucho más rápido debido a que no hay esa tensión y esa elasticidad que se tiene que generar en nuestro cable para transmitirle a nuestro cambio que tiene que cambiar. Vamos a tener una mayor precisión, una precisión mucho más exacta de lo que tenemos en un cambio mecánico, debido a que el cambio va a irse directamente al siguiente piñón o al piñón que le precede de manera automática cuando nosotros cambiamos. No existe la posibilidad de que nuestro cable tense ligeramente más o menos, no existe la posibilidad de que pueda desajustarse un poquito por la tensión o por la compresión de esas cabecillas en los terminales de las fundas. Otra de sus principales ventajas es la estética, especialmente cuando hablamos de todos aquellos cambios o todos aquellos sistemas de grupo los cuales no tienen ningún tipo de cable. Esa estética mucho más limpia, mucho más bonita y sin apenas cables, y especialmente a la altura del manillar donde no vemos más cables que nuestros latiguillos hidráulicos de freno, hace que la estética de nuestra bicicleta quede mucho más limpia, más recogida y particularmente, como digo, me parece mucho más bonita. Supone menos esfuerzo, algo que puede parecernos una tontería, pero no vamos a tener que empujar toda una palanca completa en nuestra bicicleta de carretera, ni vamos a tener que empujar ese pulsador de manera completa con un único dedo en nuestra bicicleta de montaña. Únicamente vamos a tener que pulsar un botón, vamos a tener esa mayor suavidad que, como os digo, puede parecer una tontería, aunque con el paso de los kilómetros, o especialmente para aquellos que puedan tener alguna dificultad de movilidad, es sin duda una gran ventaja. Sin ningún tipo de duda es mucho más adaptable. Es mucho más adaptable ya que podemos configurar cada una de las manetas de nuestros cambios para que cumplan una función. Si no nos gusta que la maneta grande sea la que suba o baje piñones, podemos configurarla para que haga justo lo contrario, o podemos configurarla para que sea la maneta del lado izquierdo la que mueva los piñones y no la que mueva el plato. En algunos casos de Shimano tenemos además la posibilidad de su autorregulación. Si vemos que nuestro cambio no acaba de ir fino, que nos hace un pequeño ruido, que le hemos dado un pequeño golpe y no nos acaba de cuadrar correctamente los piñones, tiene un sistema de autorregulación con el cual el cambio de manera automática va a elegir la regulación que mejor le funciona para así evitar esos ruidos y evitar esos posibles problemas mecánicos. Tenemos mucha más información. En los cambios de carretera o de montaña de SRAM vamos a tener una información de la cantidad de veces que hemos cambiado, de los piñones que hemos llevado, y vamos a tener una cantidad de datos que nos van a permitir escoger el piñón que mejor se nos adapte. Si nos movemos solamente en esos piñones más pequeños, poder aumentar el tamaño del plato. Es una información que siempre es útil y que nos va a venir muy bien para elegir lo que mejor se nos pueda adaptar. Como os he dicho, no todos son pros en este tipo de cambios, en estos cambios electrónicos, sino que también tenemos algunas desventajas. De hecho, las desventajas equilibran la balanza de esas posibles ventajas que nos ofrecen. La principal de todas ellas es su precio. Tenemos un precio que está muy por encima de los cambios convencionales o de los cambios mecánicos. Ese precio hace que a la hora de comprar una bicicleta ya montada o a la hora de actualizar nuestro grupo, muchas veces tengamos que plantearnos si realmente nos merece o no la pena hacer esa inversión en este tipo de cambios, ya que estamos hablando de un grupo o de un sistema de cambios que viene a costar sin ningún tipo de problema el doble
de lo que costaría un sistema de cambios tradicional. También vamos a tener problemas que son más difíciles de solucionar que en un cambio mecánico, donde si no funciona, pues muy probablemente sea por un problema de ajuste o por un problema de que el cable y la funda no corren bien. En el caso de los sistemas electrónicos podemos tener un problema justamente de esa electrónica que lleva el cambio, que lleva nuestra maneta, de algún problema de conexión. Problemas que por lo general suelen ser más difíciles de solucionar de forma casera o de forma habitual en nuestra ruta. Otro de los problemas que más freno nos echa a la hora de elegir un sistema de cambios de este tipo es su peso. Y es que su peso es superior al de un sistema de cambios normal o de cable. El peso del conjunto de mando más cambio o mando más cambio, sistemas de baterías y cableados electrónicos, pesa más que el de un grupo convencional, especialmente por esa voluminosidad y por esa necesidad de que el cambio tenga que llevar un motor, más su batería, la maneta tenga que llevar una pila. Todo esto hace que el conjunto, como estaréis viendo, pese más en un sistema electrónico que en un sistema convencional. Justamente esto que acabamos de comentar es otro problema. Un mayor volumen hace que esos elementos estén más expuestos a golpes. Los cambios son mayores, llevan ese motor, llevan esa batería y hace que el volumen de su cuerpo sea mayor que el de un cambio convencional, al igual que ocurre con las manetas que son de mayor tamaño, y esto puede hacer que al girar nuestro manillar puedan llegar a chocar contra el cuadro, dañando así el cuadro o nuestra maneta, que ante una caída nuestro cambio quede más expuesto. Aunque esto no debería de ser ningún tipo de problema, ya que algunos cambios tienen sus sistemas de seguridad para evitar que en caso de impacto pueda llegar a romperse, pero sin duda tenemos como problema ese mayor volumen en nuestros cambios. Otro de los problemas que generan muchas dudas a posibles usuarios de estos sistemas es la posibilidad de quedarte tirado y sin carga. Es algo que no suele ocurrir, al igual que es bastante difícil o cada vez menos probable que nos quedemos sin batería en el teléfono, ya que acostumbramos a cargarlo cada noche. Los sistemas electrónicos nos avisan de la autonomía que nos queda, tanto a través de la aplicación móvil como a través de un sistema de luces integrado en el propio cambio o en la maneta. Esto hace que sea difícil que nos quedemos tirados, nos dan una autonomía bastante elevada y simplemente hemos de acordarnos en un sistema AXS de cargar una vez a la semana esas baterías, si salimos 2 o 3 veces, y en un sistema Shimano las baterías nos están durando alrededor de 1000 o 1200 kilómetros, de modo que aunque es algo difícil podemos llegar a quedarnos tirados y sin batería. Aunque personalmente no me parece un gran problema, creo que no deja de serlo, y es que los cuadros que tenemos actualmente, las bicicletas que tenemos actualmente, están pensadas para ir o bien con un sistema mecánico o bien con un sistema electrónico, y esto hace que nos encontremos con esos agujeros, con esas salidas para los cables y las fundas a la altura de diferentes partes de nuestro cuadro, a la altura de nuestra vaina trasera, a la altura de la entrada a la dirección. En función de cómo sea el sistema que llevemos, pues nos vamos a encontrar con que si montamos un sistema electrónico donde los cables pues o bien son más finos o bien llegan a ser inexistentes, muchos cuadros se van a quedar con esos agujeros vistos. Estos son los pros y los contras de este sistema de cambios electrónicos. Tenemos unas ventajas, tenemos unas desventajas, y es decisión nuestra valorar si nos merece o no la pena. Como sé que alguno quizás tenga esa duda, los sistemas de cambio electrónicos no tienen ningún tipo de problema con agua. Podemos salir en días de lluvia o podemos salir en días de barro, podemos lavar nuestra bicicleta con agua sin ningún tipo de problema. Tampoco supone ningún problema, por si alguno tiene esa duda, de que alguien nos pueda desconfigurar nuestros cambios o de que alguien pueda conectarse a nuestros cambios y cambiar por nosotros. Si bien es cierto que es algo que se podría llegar a hacer, no es algo que ocurra a no ser que sea de manera premeditada y que requiera de un cierto tiempo de otra persona trasteando tu bici para llegar a hacerte eso. Pero podéis estar tranquilos porque nadie va a cambiar por vosotros. Y estas son, como os digo, esas ventajas e inconvenientes de este sistema. Si vosotros pudierais elegir ahora mismo la bicicleta que queráis, ¿cómo la elegiríais? ¿Con cambios electrónicos o con cambios convencionales? Os leo como siempre abajo en comentarios cuál sería vuestra decisión para quienes hayáis probado los dos sistemas, con cuál os quedáis. Como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto.